Hola chicos, ¿qué tal? Gracias por venir a clase, aquí estamos otra vez y en este caso con un ejercicio complicado, muy teórico, se llama Teorema de Gauss y corresponde a física. Se da en segundo de bachillerato, también se da en primero de carrera y bueno, primero voy a leer lo que es el teorema de Gauss para que no se me quede la definición en el aire y dice, el teorema de Gauss afirma que el flujo del campo eléctrico a través de una superficie cerrada, por eso lo de diferencial de S, ahora explico todo esto, es igual al cociente entre la carga encerrada en el interior de dicha superficie dividido entre epsilon sub 0. ¿Vale? A partir de aquí me dicen que tengo un cilindro de radio R mayúscula con una densidad volumétrica de carga ρ sub 0 y me piden que calcule el campo eléctrico en cualquier punto de este eje. Este es el eje X en este caso. Digamos que sería el eje Y. Y este sería el eje Z, y me piden que calcule el campo eléctrico que genera este cilindro macizo, cargado con esta densidad volumétrica a lo largo de este eje. De manera que voy a tener que plantear dos zonas. Una, la zona fuera del cilindro, en el exterior del cilindro, aquí, 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 y la zona que está dentro del cilindro, cualquier punto interior de ese cilindro. El campo eléctrico será diferente si estoy fuera o si estoy dentro de ese cilindro. Si el cilindro fuera hueco, ya os digo, y luego lo explicaré, que el campo eléctrico en el interior es cero. Porque la carga encerrada en el interior sería cero, pero luego lo explico tranquilamente. Vamos con esa formulita que es bastante importante, y es la integral de E por diferencial de S. Vamos a ver. Es un producto, primero, escalar. El producto escalar entre E y diferencial de S es el módulo de E por el módulo de diferencial de S por el coseno del ángulo que forman E y diferencial de S. Vamos a decir que es E y que es diferencial de S. En primer lugar vamos a ver qué ocurre en cualquier punto en el cual R, esto sería R pequeñita, sea mayor que el radio. Es decir, vamos a calcular el campo eléctrico en el exterior del cilindro. Y lo que se hace es elegir una superficie o volumen gaussiano que encierre todo ese cilindro. Entonces, si estamos en este punto, elegiríamos un volumen, un cilindro, que sería una superficie, entre comillas, o volumen gaussiano, que encerraría todo ese cilindro. Estamos calculando el campo eléctrico en un punto a una distancia r del eje de ese cilindro, ¿vale? Bueno, pues a lo largo de todo ese volumen, ese cilindro gaussiano que rodea a nuestro cilindro, cada punto, cada diferencial de S, y diferencial de S son unidades de superficie infinitamente pequeñas, por eso lo de diferencial de S, infinitamente pequeñas. Cada uno de esos diferenciales de S tienen un vector superficie. ¿De acuerdo? Tenemos un diferencial de S con un determinado vector superficie. Ese vector superficie tenéis que saber que siempre es perpendicular a la superficie que representa y hacia afuera de la superficie. ¿De acuerdo? Entonces, si por ejemplo el diferencial de S perteneciera a la pizarra, el vector diferencial de S sería hacia afuera. En cada uno de los puntos de ese cilindro, este rotulador podría ser perfectamente un cilindro, esto es un cilindro, el rotulador lo es. El vector diferencial de S en cada punto infinitamente pequeño de nuestro cilindro es un vector hacia afuera, ¿de acuerdo? El campo eléctrico, el vector campo eléctrico es hacia afuera. Y el vector diferencial de S también, porque es perpendicular a la superficie que representa, en cualquiera de las direcciones, y hacia afuera de la superficie. En cada diferencial de S, el campo eléctrico y diferencial de S serán paralelos. Si cojo un punto por aquí, en 3 dimensiones, imaginaros que esto hace así, el vector diferencial de S sería hacia vosotros, y el vector campo eléctrico también, porque un hilo cargado indefinidamente genera infinitas líneas de campo en todas las direcciones, ¿vale? En todas. De campo eléctrico, ¿vale? Si este es el hilo, genera campos eléctricos en todas las direcciones. Para cada diferencial de S de nuestro cilindro, habrá diferentes líneas de campo. La suma de todas ellas nos dará el flujo. Espero que lo entendáis bien, ¿vale? ¿Bien? ¿Hasta aquí? Perfecto. Entonces, teniendo en cuenta eso, lo que tenemos claro es que en cualquiera de los puntitos o diferenciales de S que forman parte del área lateral de mi cilindro, que forman parte de la cara lateral, el campo eléctrico será siempre en una dirección determinada, ¿vale?
y el vector diferencial de S en la misma dirección, es decir, serán paralelos. Sin embargo, por ejemplo, en la tapa o en la base ocurrirá algo que no tiene nada que ver. El campo eléctrico seguirá siendo así, pero el vector diferencial de S de un punto cualquiera de la tapa será perpendicular a la superficie que representa y hacia afuera. Y aquí tendremos diferencial de S y este será el campo eléctrico. De manera que en la tapa y en la base, diferencial de S y E serán perpendiculares. Y esto nos va a dar un dato muy importante en nuestro ejercicio, y es, la suma de todas estas líneas de campo de este flujo magnético será igual a la integral de E diferencial de S coseno de alfa en la cara lateral, o en lo que es toda la cara lateral, toda la zona lateral de mi cilindro, zona lateral, más el flujo en la base, más el flujo, vamos a llamarle gamma, en la tapa. Base, tapa, son conceptos no muy físicos, pero vamos, que lo veáis. En la base y en la tapa. Ya hemos visto que en la tapa, entre comillas lo de tapa, en la parte superior de este cilindro, el campo eléctrico es así, es en todas las direcciones, en este punto sería así, 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 pero el vector diferencial de S siempre es hacia arriba y siempre serán perpendiculares. Y por tanto, ¿vale? El ángulo que forman E y diferencial de S será 90, el coseno de 90 es 0 y el producto escalar de ambos será 0. En la base pasa exactamente lo mismo. Cualquier punto de esa base, el que sea, tendrá un diferencial de S hacia abajo, perpendicular a la superficie que representa y saliente, y sin embargo en cualquiera de estos puntos el campo eléctrico tendrá diferentes direcciones radiales que siempre serán perpendiculares a ese vector superficie. Trataros de imaginarlo visualmente. De manera que en la tapa ocurre lo mismo que en la base ocurre lo mismo que en la tapa. El ángulo que forman E y diferencial de S será 90 grados, el coseno de 90 es 0 y su producto escalar será 0. Por lo tanto, solo tenemos flujo en la zona lateral de nuestro cilindro. Y es la primera conclusión importante cuando llegamos aquí, ¿vale? En cualquiera de los puntos de mi cilindro, E y diferencial de S serán paralelos, el coseno del ángulo que forman será el coseno de 0 grados, y el coseno de 0 grados es 1. La primera parte de mi integral me quedará E por diferencial de S por el coseno de 0, E por diferencial de S. Ya no es un producto escalar, sino el producto de dos módulos. Continuamos. ¿Cuál será diferencial de S? Bueno, pues... ¿qué obtenemos en esta integral? El campo eléctrico se supone que es uniforme en cualquiera de esos puntitos que pertenecen a nuestro cilindro gaussiano y al ser constante podrá salir fuera de la integral. Y la integral de diferencial de S, igual que la integral de diferencial de X es X, la integral de diferencial de S en toda la superficie será la superficie. La integral de diferencial de X es X. ¿Vale? Pues la integral de diferencial de S es S. Y tenemos E por S. ¿Qué S? ¿Qué superficie? La superficie, pero esto ya será superficie total. Es como si sumáramos todos los diferentes diferenciales de S que forman la cara lateral de mi cilindro gaussiano, y si sumamos todos esos infinitas y pequeñitas partes de diferencial de S, llegaremos a la superficie lateral total de ese cilindro, ¿vale? Superficie lateral de un cilindro. La superficie lateral de un cilindro es 2 por pi por el radio y por la longitud, ¿vale? 2 pi r y por la altura. Longitud de un hilo o longitud del cilindro, 2 por pi por r y por h. Esto tiene su explicación, porque si el cilindro es este sería el recortable del cilindro. Si esto es r, esto será 2 pi r, la longitud de la circunferencia entera, y esto será la altura de mi cilindro, ¿de acuerdo? ¿Hasta aquí bien? El problema, bueno, este 2 pi r por h, es un rectángulo, base por altura. Espero que entendáis estos conceptos, ¿bien? 2 por pi por r por h, esta es la superficie de un cilindro generalmente. Problemas que encontramos. En primer lugar, no tengo un cilindro de radio r. Mi cilindro ahora mismo, voy a borrar un montón de cositas que tengo por aquí, que ya lo tenéis claro. Mi cilindro gaussiano
tiene un radio R pequeñita. No R mayúscula, sino R pequeñita. Bueno, pues esto será, ¿dónde está? E por 2pi r. El problema de la altura. El problema de la altura es que yo no tengo, este cilindro se supone que es indefinido. Es un cilindro de longitud infinita. Lo vamos a llamar L y no lo conocemos. No conocemos la longitud de ese cilindro. No me dice que mide 1 metro, ni 2, ni 3, ni 4. Si me lo dijera, lo pondríamos aquí. Esta es la razón por la que luego utilizaremos ρ. Y hemos conseguido llegar a la primera parte de mi ecuación en lo que se refiere al teorema de Gauss. Ya sabemos que toda esta zona de aquí, todo esto, es 2 por pi por r por la longitud de mi cilindro. Vale. Vamos con la siguiente parte. Carga encerrada entre epsilon sub 0. ¿Qué es epsilon sub 0? Epsilon sub 0 es la permeatividad o permitividad eléctrica del vacío. Estáis muy acostumbrados a utilizar una constante, que es K, cuando hacéis los ejercicios del campo eléctrico, que es 9 por 10, o de fuerza eléctrica, que es 9 por 10 a la 9. Y tendríamos que saber que 1 partido entre 4pi por epsilon sub 0 es K. Ese 9 por 10 a la 9 es 1 partido entre 4pi epsilon sub 0. De manera que epsilon sub 0 se podría despejar como 1 partido entre 4πk. Este que está dividiendo pasa multiplicando y la k que está multiplicando pasa dividiendo. Ya sabéis lo que es epsilon, tiene un valor. O sea, si vosotros dividís o multiplicáis 4 por pi por 9 por 10 a la 9 y hacéis 1 entre eso, hallaréis el valor de epsilon sub 0. No es un dato ficticio, es un número real. Ese epsilon sub 0 ya tenemos claro cuál es, pero el problema es Q, que es la carga encerrada en nuestra superficie gaussiana. ¿Cuál es la carga en nuestra superficie gaussiana? Bueno, pues es más fácil de lo que parece. La carga que encierra, la carga que hay encerrada en nuestra superficie gaussiana, teniendo en cuenta que todo esto es vacío y que no hay carga, es todo nuestro cilindro entero. Por lo tanto, esa carga encerrada es la carga total de mi cilindro, Q. Y nos quedará 2pi r pequeñita por L igual a Q, la carga total del cilindro partido entre epsilon sub 0. Estamos a punto de terminar, ¿vale? ¿Qué es Q? Q vamos a poderlo sacar a partir de la densidad volumétrica de carga. La densidad volumétrica de carga es la carga partido por el volumen. ¿Bien? Igual que la densidad superficial de carga será la carga partido por la superficie y la densidad lineal de carga será la carga partido entre la longitud. ¿Vale? Entonces, esa carga la podremos expresar como la densidad volumétrica por el volumen, y el volumen de mi cilindro, pero solamente de mi cilindro, ya nos estamos centrando solamente en lo que realmente tiene carga. Aquí no hay carga, mi carga hemos dicho que es esta, estamos calculando la carga de mi cilindro, será el volumen de mi cilindro. Y el volumen de mi cilindro es área de la base por la altura, es pi por el radio al cuadrado por la altura que hemos llamado antes L. Eso será Q. Con este datito lo meteremos aquí y despejaremos finalmente el campo eléctrico para saber cuánto vale. Ya no es tan difícil, esto será ρ por pi por r al cuadrado por L partido entre epsilon sub 0 y 2 por pi por el radio pequeñito por L, que está multiplicando, pasa al otro lado y dividiendo. Empezamos a tachar cosas, pi con pi se va, esta L con esta L se nos va, ¿y qué nos queda? Nos queda que el campo eléctrico es igual a ρ por r al cuadrado partido entre 2 epsilon sub 0 y r. De esta manera, el campo eléctrico que genera este cilindro en cualquier punto exterior a él, en el eje X, que era este, será igual a la densidad volumétrica de ese cilindro de carga por el radio al cuadrado de nuestro cilindro partido entre 2, la permitividad eléctrica del vacío, y r, que es la distancia del centro de nuestro cilindro al punto donde estamos calculando el campo. Esa sería la formulita que habría que poner aquí. La pondremos pues aquí. El campo para un punto R superior a nuestro radio será igual a, vamos a borrar esto,
taca, taca. Solución de la primera parte de nuestro ejercicio. Campo eléctrico en un punto exterior. Esto también lo vamos a apuntar, es importante, aunque luego cambiará. Así que por ahora vamos a dejarlo porque no va a tener que ver. Tiene un poquito que ver, pero hay cosas que cambian. Vamos a borrar todo esto. Espero que lo entendáis. En la segunda parte vamos a ir un poquito más rápido porque ya hay muchos conceptos que tenéis en la cabecita, ¿vale? De acuerdo. Ahora vamos con la parte interior. Espero que esto lo estéis entendiendo. Es complicado, ¿eh? Es teórico y me llegaron incluso a proponer mis profesores de universidad, a todos los alumnos, no a mí solo, que si no conseguíamos entenderlo nos lo aprendiéramos de memoria. No me gusta nada eso, pero si no conseguís entenderlo, a vuestro profesor le gusta y os va a caer en el examen, no es que lo aprendáis de memoria, pero si hay alguna parte del ejercicio que no entendéis, darla como hecho de fe, creéroslo con los ojos vendados y escribirlo, aunque no lo entendáis. No es lo más adecuado, lo ideal es que lo entendáis todo, pero hay veces que, igual que cuando estudiáis filosofía, hay cosas que no entendéis y os aprendéis frases de memoria, pues con física a veces toca hacer lo mismo. No es lo suyo, pero hay que tratar de sobrevivir como sea, ¿vale? En el interior del cilindro. Vamos a calcular ahora el campo eléctrico en cualquier punto del eje X que esté en el interior de mi cilindro, ¿de acuerdo? Es decir, en cualquier punto, en este caso, por ejemplo, aquí. En este caso, el volumen gaussiano que tendremos que utilizar será otro cilindro más pequeñito. Vamos a borrar cosas, espero que lo entendáis. Será un cilindro más pequeño que tendrá un radio. ¿Qué radio será? Un radio R pequeñita, ¿vale? El caso es que ahora, esto nos lo vamos a borrar también, igual que ocurría antes, con E y con diferencial de S, en este volumen gaussiano que nos hemos inventado en el interior de nuestro cilindro, lo que tenemos es que en la tapa y en la base ocurrirá lo mismo que antes. No lo voy a explicar, pero a la hora de hacer esta superintegral, solo tendremos flujo en la cara lateral de nuestro cilindro. Por lo tanto tendremos E por diferencial de S por el coseno de 0, el coseno de 0 es 1, porque E y diferencial de S son paralelos, la explicación es exactamente la misma que en el apartado A, y nos quedará, como el campo es uniforme, nos quedará E por la integral de diferencial de S, y nos quedará E por S. Toda esta parte del ejercicio es exactamente la misma. ¿Qué cambian? Pues cambian cosas. ¿Cuál será la S? La superficie lateral de mi cilindro. ¿Cambiará? No, tampoco, la fórmula será la misma. Hemos dicho que era 2 por pi por el radio, por la longitud de nuestro cilindro. Llamadle como queráis, longitud de nuestro cilindro. ¿Qué va a cambiar, por tanto? Lo que va a cambiar es el valor de esa carga encerrada. Normalmente, además, en las fórmulas yo me lo solía encontrar así. Carga encerrada. La carga encerrada en mi volumen gaussiano. Es un volumen más pequeño que nuestro cilindro y la carga que hay encerrada en ese volumen gaussiano más pequeño no va a ser la carga total de mi cilindro. Ya no será Q. Ya será una carga inferior, ¿vale? Y ahí está el problema realmente del ejercicio. Ahora tendremos que recurrir a ρ, que es la densidad volumétrica de carga, que es la carga total de mi cilindro, partido por el volumen. Y la diferencia es que el volumen ya no es el volumen de todo mi cilindro, como ocurría en el apartado A, sino que el volumen es el volumen de este cilindro chiquitito, ¿vale? Espero que eso lo entendáis, ¿vale? Densidad volumétrica de carga, carga total del cilindro, un volumen determinado. ¿Qué volumen? Antes era todo el volumen del cilindro porque estaba todo encerrado, ahora solo es un volumen pequeño. Y ese volumen, igual que antes, esa área de la base por la altura, será pi por el radio al cuadrado, pero en este caso R pequeñita, la carga encerrada será la carga que haya encerrada en ese cilindro, por la altura, que le volvemos a llamar L. Aquí está la principal diferencia y sustituimos en nuestra fórmula. Esto es la primera parte, la carga encerrada saldrá de aquí, la carga encerrada será carga encerrada, será igual a ρ por pi por R pequeñita
este pi r cuadrado L pasa al otro lado multiplicando, la carga encerrada será esta de aquí, y todo eso lo sustituiremos aquí. Espero que lo entendáis, ¿vale? Perdonad si he hecho un poco de lío aquí. Pi r cuadrado L pasa al otro lado multiplicando, me queda que la carga encerrada es esta, y sustituyo aquí arriba, ¿vale? Al sustituir aquí arriba me queda E 2 pi rl igual a la carga encerrada partido entre epsilon sub 0. ¿Lo habéis entendido hasta aquí? Perfecto. Seguimos. Llegamos aquí. Ay, perdonad. Esta R es R pequeñita. Sí, ¿vale? Porque nuestra superficie gaussiana era solo esa de ahí, ¿vale? La correspondiente a nuestro cilindro pequeñito. Cuidado con eso, ¿eh? Me acabo de dar cuenta ahora. E será igual a ρ pi r cuadrado por L partido entre epsilon sub 0 y el 2 pi r y L. R y L. Todo esto lo tenéis claro. L con L se va, R al cuadrado se va con R, pi se va con pi, y me queda... No se me olvida nada, no. Me queda eso. ¿Vale? Perfecto. ¿Qué nos ha quedado? Nos ha quedado que el campo eléctrico para un punto interior de nuestro cilindro será igual a esto partido entre eso. Y con esto habremos terminado el ejercicio. ¿Varía ligeramente? Sí. ¿Por qué? Porque fuera la carga encerrada es todo el cilindro entero y dentro será solo una parte. Cuando os he dicho al principio del ejercicio que si el cilindro está hueco, este flujo será cero, es porque la carga encerrada que hay si el cilindro está hueco es completamente nula. No hay carga encerrada si lo que está dentro es el vacío. Entonces, la carga encerrada será cero, esto será cero, el campo eléctrico será cero. Espero que lo hayáis entendido, es bastante complejo, muy específico de física, teorema de Gauss. Como siempre, chicos, practicar y practicar, y os prometo que aprobaréis. Nos vemos en clase. Hasta luego. Chao.